Bienvenidos nuevamente a una semana de economía. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los impuestos a las importaciones y exportaciones, mejor conocidos como los aranceles. Si bien conocemos a muchas personas, e incluidos nosotros mismos, siempre pensamos por qué cierta ropa no viene acá a un bajo costo, por qué ciertos productos tienen que costar más aquí que en el exterior. Eso da paso a un doble mercado que pueden tener personas que traen esos productos del extranjero, y siempre estamos escuchando en redes sociales o en diferentes partes, incluso con amigos, ¿por qué no quitar los impuestos? ¿Por qué no bajar los impuestos a estos? ¿Por qué no dejan que pase libremente la mercadería? Pues ahora vamos a comentar cómo funcionan estos impuestos y por qué no es tan recomendable todo lo que pensamos día a día. Para comenzar este análisis vamos a hablar primero de lo que son los impuestos a las importaciones. Quiere decir a todos los bienes que traemos del exterior, como puede ser ropa, comida y principalmente tecnología. Para tener en claro esto tenemos que verlo desde el aspecto del Estado. Digo el gobierno porque ellos son los encargados de poner los diferentes impuestos a las importaciones. Estos pueden ser el ICE, el IVA o incluso un impuesto a la salida de divisas. Diferentes impuestos que ponen para ayudar al mercado local que vaya desarrollándose y sea competitivo con los extranjeros. ¿Para qué funciona este impuesto? Pues bien, vamos a poner de ejemplo la ropa Adidas. Es una marca reconocida mundialmente en el ámbito deportivo. Entonces, si nosotros le quitamos todos los impuestos, como consumidores decimos, genial, va a venir la ropa barata, vamos a poder usar los zapatos, la ropa, las camisetas, lo que queramos, a un precio muy económico, pero en la parte económica vamos a afectar a los productores, tanto pequeños como medianos de esta industria, pues no van a poder competir con los precios que tienen las grandes marcas porque ellos compran al mayoreo. Entonces, al tener una gran cantidad de dinero, ellos pueden comprar los insumos, aparte de su mano laboral la hacen en otros países más bajos, que aquí no podríamos competir. Claro que la industria ecuatoriana en ese ámbito tiene mucho que cambiar. La ropa deportiva aquí le falta mucho en el sentido de la moda, adaptarse, crear una imagen. Aparte, a los ecuatorianos nos falta ser un poco más nacionalistas con esto, tener una cultura de apoyo a los ecuatorianos, de si tenemos una marca nacional, apoyarla. Nos falta mucho. Siempre que viene una marca extranjera queremos comprar esa. Como les digo, si entrara Adidas todo el mundo quisiera. Entonces, si hacemos que este impuesto salga totalmente, la pequeña parte que es los medianos y pequeños productores de la parte textil de ropa deportiva se vería afectada, y poco a poco Adidas iría abarcando el mercado y rompiendo todo para que sea un monopolio, pues ellos a la larga tendrían todas las compras que nosotros como consumidores haríamos. ¿Por qué? Porque simplemente queremos algo y no comprendemos bien la parte económica de esto. También debemos recordar que en las importaciones están focalizadas, lo que quiere decir que no existe el mismo impuesto para todo tipo de producto. Como hablé ahora en este ejemplo, hablaba de la parte de ropa deportiva, pero también en la parte de mecanismos, en la parte de tecnología o de ciertas materias ya procesadas que importa el Ecuador, tienen diferentes impuestos que los graban a cada cosa. Entonces, estoy hablando solo de cómo funciona el impuesto, pero siempre tenemos que tener en cuenta que son impuestos diferenciados para cada sector. Además de lo que ya mencioné, Ecuador tiene un grave problema que son la comparación de las importaciones con las exportaciones, lo que quiere decir la balanza comercial. Cuando escuchamos el término en las noticias o en cualquier lado, balanza comercial, solo hablamos de la diferencia entre importaciones del país con las exportaciones, nada más. Ahora vamos a aclarar cuál es esa diferencia que tiene Ecuador. Ecuador ha tenido un problema con la balanza comercial desde sus inicios, que es que siempre hemos exportado materias primas e importado materias ya procesadas y principalmente tecnología, lo cual no tenemos un campo de desarrollo fuerte. Entonces, nosotros podemos exportar toneladas de arroz, pero si importamos una cantidad más pequeña de celulares que tienen un margen de utilidad más amplio, Ecuador se ve como un problema, porque además de esto, las tecnologías, por ejemplo, para la exportación de minerales que ocurren en el oriente, nosotros exportamos los minerales, pero ellos son los que nos envían de vuelta usando esos minerales diferentes productos que tienen el 100 o el 200% su costo. Entonces Ecuador a la larga sale perdiendo. Claro que aquí viene un problema de industrialización que no tiene el país, no tiene la capacidad ni la tecnología para procesar los productos. Además que a los políticos nunca les ha interesado en realidad hacer que esto funcione, porque perderían el poder, porque habrían nuevas personas que tendrían poder económico, lo cual a ellos los desestabilizaría. Otro ejemplo, con el petróleo, y es lo que más conocemos. Nosotros tenemos grandes reservas de petróleo y las exportamos. Nosotros tenemos en nuestro PIB un gran porcentaje que depende de la exportación del petróleo, pero importamos ese petróleo ya refinado.
Entonces, ¿por qué Ecuador no hace una refinería como en algún momento un presidente lo quiso hacer? No lo hace lamentablemente porque tiene muchos costos y hay muchas personas por atrás que no permiten y no quieren que esto se realice, pues ellos tienen diferentes relaciones con diferentes entidades internacionales que no les conviene que Ecuador tenga su propia refinería, como gran parte de Latinoamérica. Entonces aquí viene una lucha de poder que lo único que hace es dañar a nuestro pueblo y a todos los que estamos en esta parte económica analizando lo que queremos, un futuro mejor, nada más. Continuemos con las exportaciones. En esta parte hay pequeños impuestos, pero no son tan fuertes como a las importaciones, sino que aquí existen más subsidios para las exportaciones. Por ejemplo, si Ecuador quiere enviar banano, él cubre un porcentaje de este banano para que tenga menor costo en el envío y pueda ser más competitivo y llegar con mejor precio a los mercados internacionales. Pero aquí viene una traba que tenemos que analizar. ¿Estos subsidios a quién benefician en realidad? ¿Al pequeño o al mediano? Pues cuando hay un pequeño productor son demasiados pocos los que por su parte exportan. Primero porque no tienen el mercado y no tienen quien les compre. Entonces ellos venden a las grandes corporaciones bananeras o de flores o de cualquier producto, venden a los grandes distribuidores y ellos hacen un solo paquete de los pequeños y medianos y lo venden al exterior. Entonces el subsidio en sí está beneficiando más a la gente que tiene dinero que en realidad donde debería ir enfocado, que es la mediana y pequeña empresa. Y esto no es solo con los impuestos de importaciones y de exportaciones, esto es con el mercado en general que tiene el Ecuador. Te pueden mencionar o te pueden decir que los impuestos son para los ricos, que los impuestos son para esto, pero en realidad los ricos no pierden con los impuestos. En realidad lo que está pasando es que estos impuestos se van pasando de fila a fila desde el productor a los diferentes distribuidores y lo termina pagando el consumidor, que somos nosotros. Por ejemplo, en marzo de este año se aprobó una ley del 2% de ventas. ¿Tú crees que ese 2% de ventas lo va a adquirir las empresas? No, esas empresas poco a poco se lo van a subir a sus productos para que seamos los consumidores los que paguemos ese 2% que ellos tienen que pagar. Pero eso no lo podemos ver ni lo mencionan así los medios de comunicación. Entonces, en cuanto a las exportaciones, Ecuador tiene una pequeña traba que es que en realidad no ayuda al sector que debería priorizar. Esto es de manera superficial cómo funcionan los diferentes impuestos y subsidios a las exportaciones e importaciones en el país. Claro que podemos entrar a un debate macroeconómico más fuerte con todo lo que tiene relación a las diferentes teorías económicas y por qué así podría funcionar un impuesto, por qué no, cómo se movería la curva, cómo cambiaría ciertos sectores, cómo afectaríamos a la industria local y muchas cosas. Pero eso entraría en un debate más amplio que podríamos hacer en otro momento con cualquier persona que esté interesada o incluso en los comentarios me pueden dejar si tienen alguna duda. Y el gobierno todo lo recaudado por estos impuestos lo utiliza en parte para los subsidios y en otra parte para cubrir el gasto público, debido a que hay actualmente diferentes ministerios y entidades para regular todo lo que tiene que ver con las exportaciones del país. Y hay diferentes aspectos gubernamentales que ellos tienen que cubrir, pero si es verdad, el volumen de la recaudación de los impuestos para nuestras importaciones es mucho más amplio de lo que ellos tienen que gastar. Entonces tenemos que ver bien en qué se va este dinero. Y tengamos presente que siempre somos los consumidores los que terminamos pagando todos los impuestos. Sin embargo, aparte de los impuestos a las importaciones, también pagamos impuestos que les ponen para cubrir los subsidios de las exportaciones. Por ejemplo, si la gente les pone un impuesto a cierto sector económico, ellos lo van a pasar a los consumidores. Siempre vamos a ser el pueblo el que paguemos estos impuestos. Por más que te quiera decir los medios de comunicación que no, que son impuestos puestos para las grandes industrias o para los ricos, estos van a pasar un porcentaje, si no es en su totalidad, al consumidor. Por eso los precios suben, no solo por la inflación, que claro que en Ecuador ocurre algo curioso con ese dato, pero ocurre más por esto, porque las industrias pasan todos esos impuestos a los consumidores y además está diseñado el sistema económico del país para que las personas que tienen dinero sigan haciendo dinero sin mucho esfuerzo y las personas que tienen mediana o pequeña empresa no pueden desarrollarse y llegar a ser una gran industria porque les ponen diferentes trabas en diferentes sectores que están monopolizados. La gente te puede decir con diferentes argumentos legales que no es así, pero la realidad de las personas que trabajamos día a día es que lo vemos, es que vemos que las personas que tienen más dinero no tienen que hacer mucho esfuerzo más que invertir ese dinero en 3, 4 cosas y por el costo de tener más dinero y comprar más cosas tienen mejores beneficios que una persona promedio que no puede hacer ese gasto. Entonces siempre recordemos que cuando hablamos de impuestos tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener presente que siempre que hablemos de impuestos tenemos que hablar de una manera económica y técnica, no solo hablar desde la parte de nuestra comunidad o de consumidor.
Por ejemplo, las empresas siempre te van a decir que tienen que quitar impuestos, que esto está imposible y tanta cosa. Mientras que el consumidor también te puede decir, estos impuestos no permiten que me traiga la Play 5, estos impuestos no dejan que me compre esta ropa, estos impuestos no dejan que me traiga tal celular. Cuando en realidad no vemos el contexto económico más fuerte que hay detrás de ello. Y en vez de preocuparnos por traer e importar más cosas del extranjero, tenemos que fomentar la industria, que está en una precariedad muy fuerte, ya que en la parte textil nos falta mucho en el aspecto de moda. Muchos pensamos que la industria textil aquí en el país le falta eso, le falta el llegar a la gente. Y también tenemos que tener presente que la publicidad y las marcas son muy fuertes en el contexto de la cultura. Entonces tenemos que apoyar a lo nacional y a las personas que se dediquen en estos sectores, en el aspecto de producir algo local. Dedíquense a la publicidad, convenzan al ecuatoriano de que es lo correcto, no solo lo que diga el gobierno, como hemos visto con diferentes campañas de consume lo nuestro, esto no. Ustedes mismos gasten un pequeño porcentaje para demostrar que su marca vale la pena y que no tenemos que nada discutir con otras marcas internacionales. Entonces, este es en el aspecto de los impuestos que tenemos que tener siempre referente el ver una visión más amplia y ver todo lo que viene detrás y no solo pensar quiero que bajen esto o quiten esto porque a mí no me beneficia para comprar ciertas cosas, cuando en realidad lo que puede perjudicarte es más de lo que te va a beneficiar. Así concluyo nuevamente un video de un tema económico, en donde siempre escuchamos en las redes sociales o hablando con familiares y amigos sobre este tema, de los impuestos a las exportaciones e importaciones. Entonces tengamos presente que debemos hablar sobre ello en un aspecto global y no desde cómo nos afecta a nosotros simplemente, no de por qué no me traen esto más barato, sino de cómo esto puede afectar a nivel nacional. Y tengamos en la cabeza que debemos apoyar a la industria local y siempre priorizar lo nuestro, no por lo que dice el gobierno, sino porque es lo correcto si queremos mejorar como país económica, social y culturalmente. Como economista, mi único objetivo es ayudar a la sociedad y lo intento de esta manera, apoyando y mostrándoles diferentes aspectos económicos de los cuales hablamos día a día. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video y me alegraría que en los comentarios me dejen diferentes temas que quisieran conocer. Hasta la próxima.